escuchar en esta noche. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, me voy a poner la campera porque recién me hice el valiente ahí, pero como me agarró el checho de frío. Aleluya. No, bueno, el labio es ahora así nomás. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bueno, un privilegio que pueda compartir la palabra. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por la vida de este lugar, por ustedes, ¿no? Por conocerlo. ¿A cuánto le gusta la verdad? Amén. ¿Y a cuánto le gusta la mentira? ¿A cuánto le gusta que le mientan en su cara? Aleluya. Tenga paciencia porque es difícil controlar dos cosas a la misma vez. No somos como las mujeres que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Las mujeres están capacitadas para hacer muchas cosas. A veces yo la veo a mi esposa y hace maravilla y yo me trabo, como que me quedo tildado ahí en el tiempo, ¿no? Y justo me gozaba, digo, tenía una palabra, hoy me había venido una palabra a mi vida cuando habla de la parábola de las tinajas, creo que era. Y digo, qué buena palabra esta. Pero justo hablando con el hermano, estaba hablando del tesoro, ¿no? Y después el pastor ahí estaba hablando del fruto. Dije, gracias Señor, porque estaba preocupado, digo, y pensaba, digo, y ahí me acordé de algunas cosas que Dios había tratado conmigo, ¿no? Vamos ahora primero, me llamo Raúl Galvez, vengo de la iglesia un tiempo de Dios para las Naciones, del pastor Gustavo, no sé si tanta presentación a veces, ¿no? Pero bueno, para que sepan, ¿no? Y le había pedido al pastor para venir y bueno, justo lo comentaba al pastor Omar que bueno, que me dijo, me bendijo, todas esas cosas, pero como que mucho no le gustó. Y uno, pues estamos hablando de la verdad, uno tiene que salir en obediencia y en esas cosas, y bueno, en el camino venía diciendo, Señor, perdóname si hice algo que no te agradó, ¿vio? Porque uno tiene que estar en paz, para predicar en paz, si no, no va a hacer que los demás se endemonien, ¿no? Va a meter su bicho. Y bueno, gracias Señor porque me trajiste paz en mi corazón, porque yo hice las cosas bien, ¿no? Aleluya. Vamos a orar y después vamos a leer una palabra. Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta tarde. Señor, me gozo, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Señor, por traer el contentamiento en mi corazón. Gracias por traer tu paz, Señor. Gracias, Señor, por abrazarnos, por hablarnos, Señor, en esta tarde, Señor. Oh, Señor, usa nuestras vidas, Espíritu Santo. Derrámate en este lugar, Señor. Pon tu mano de poder en esta hora, Señor. Pon tu mano sobre la vida de los hermanos, Señor. Trabaja, Señor, en nuestras vidas, Señor. Trabaja nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición, Señor. A ser un buen árbol, un buen fruto, Señor. Por eso en esta hora te damos gloria, Señor. Echamos fuera toda inmundicia, Señor. Echamos fuera toda carnalidad, Señor. Echamos fuera toda desobediencia, Señor. Todo espíritu lunático, Señor. Todo demonio de locura lo echamos fuera. Fuera en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza y a ti te alabamos en esta hora, Señor. Queremos servirte en santidad, Señor. Queremos ser ese árbol que dé buen fruto, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, podamos ir contigo. Para que el mundo pueda ver, Señor, y pueda tomar de este buen fruto, Señor, en esta tarde, Señor. Habla, Señor, a través de mi vida. Usa este vaso en tus manos, Señor. Por eso hoy es el día de alabarte. Hoy es el día de gozarnos. Hoy es el día de recibir tu presencia, tu perdón, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Hoy me voy a gozar, Señor. Yo ya me estoy gozando en esta tarde, Padre. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Me gozo, ¿no? Por estar en este lugar. Le invito que el que tiene Biblia, sabe que siempre hay algo que yo aprendí muy bien en el sentido de tener una Biblia, ¿no? De no tenerla con polvo, ¿no? Sino que de sacarle frutos, sacarle jugo, ¿no? Antes no leía la Biblia y creía cualquier cosa. Me creía lo que... no sé si algunos se acuerdan de ese tiempo que venía mucho puertorriqueño y dominicano, no sé, esa cosa que decía, entrega tu casa, entrega tu auto y vos te quedás pelado, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no?
Y bueno, me gozo porque justo el hermano habló del tesoro y el hermano del fruto, y que casi todo, la palabra siempre se combina, ¿no? Le invito a abrir en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y estos días el Señor me hablaba mucho en esta palabra, lo que había acontecido en mi vida, en mi caminar, ¿no? Nosotros siempre queremos agradar a Dios, pero a veces tenemos que pasar por el fuego, ¿no? Tenemos que ser probados a ver si somos lo que decimos ser. Está al lado de Corintios. Amén. Recuerda siempre de tener una Biblia, ¿no? Para verificarnos. El Señor ahí le va a hablar. Decía justo recién el Salmo 119, versículo 105, dice lámpara y lumbrera. Amén. ¿No? Así que bueno, lo espero, tranquilo, búsquelo con... Yo no estoy apurado. Aleluya. Recién decía por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no era la sombra, ¿no? No era Pedro, era porque el Espíritu de Nazaret, ¿por qué? Porque caminaban en el Espíritu, porque el Espíritu los acompañaba. Dice así, 5:22. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Diga amén, por favor. Yo creo que va a ser de bendición. Y la palabra es ya de bendición. Lo que no le edifica, deséchelo. Lo que le edifica y lo que le rasca, como dice, póngalo por obra. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Igual quiero leer un par de unos libros diferentes también, otros libros que también el Señor me trae en memoria por lo que Dios había tratado con mi vida. También quiero leer en el mismo lugar el 5:16. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así la palabra, dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, dice, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, amén y amén. Después vamos a ir a otros versículos. Tremendo, ¿no? Lo que se explica en esta palabra, ¿no? Que justo hablaba de los frutos del Espíritu, ¿no? Pero también están las obras de la carne. Siempre soy una persona de buscar, ¿no? De intentar, de agradar a Dios, ¿no? Siempre trato de agradar a Dios, no me interesa agradar a los hombres, ¿no? Nunca fui de agradar a los hombres. El día que agrada al hombre no sería siervo de Cristo, el apóstol Pablo dijo. Y venía pensando en esta palabra en estos días. Me acuerdo que hace unos días atrás fuimos a hacer unos trámites con mi esposa y bueno, andamos en la bicicleta y veníamos charlando y en ese momento le digo, esperame gorda que voy a comprar pan. Bueno, compré pan y nos juntamos y seguimos el camino, y al rato un tubazo me llama Frávega, pero no era para mí, era para mi hermana.
Entonces, bueno, yo la atiendo y le escucho y en ese momento de tanto charlar yo me irrité, me airé. No le dije grosería porque no digo grosería, pero me reendemonié, como si se me reenojé. Y bueno, iba discutiendo con el tipo y yo creo que a veces Dios nos prueba. Dios nos tiene que meter a ver si somos lo que decimos ser. Si somos aquellos que decimos ser, si somos o no somos, si somos reales o somos unos falsos, ¿no? Y bueno, la historia es que yo me reenojé en el camino, iba hablando con el tipo y discutiendo y peleando como un loco. Me olvidé de Dios, me olvidé de todo. Pero tenía a alguien a mi lado que era tenía una mujer sabia al lado mío. Me dijo, terminé de hablar con el hombre, lo corté así, re enojado. Le digo, esta es mi hermana, sin vergüenza, en vez de pagar anda ahí con las deudas. Y mi esposa me dice, así no, Raúl, me dice, vos sos un siervo de Cristo. Así no, me dijo. Y me dijo eso y me vino como en el corazón una congoja, una tristeza, ¿no? Porque teóricamente el Espíritu Santo mora en nosotros y lo contristamos con nuestras malas actitudes y nuestras acciones. Entonces mi esposa me dice, Raúl, así no podés hablar así. Tenés que ser ejemplo, me dice, vos sos un siervo. Tenés que dar ejemplo de tu manera de hablar, de tu conducta. Y eso me dejó pensando, y en el camino me fui, la verdad que le digo, me fui re mal. Después de eso me fui hasta mi casa, fuimos a casa, y en todo el camino estaba re mal, casi como que me descompongo. Y en mi mente le decía, Señor, perdóname, Señor. Y bueno, llegamos a casa, cada uno hizo sus cosas, y yo en el rinconcito por ahí, escondido ahí yo, y le dije, Señor, perdóname, Señor. Y me agarró tanta tristeza y unas ganas de llorar. Y le digo, Señor, perdóname, Señor. Perdona por lo que salió de mi corazón, de mi vida, Señor. No soy ejemplo de nada, Señor. Y me di cuenta que no tenía fruto, que me falta todavía mucho camino por recorrer. La historia es que si Cristo viene, no seamos como las vírgenes, una de las 5 que no tenían aceite. Y la historia es que toda esa tarde anduve mal y hablando con Dios y le decía, Señor, perdóname. Lo único que le decía, Señor, perdóname, Señor, porque conozco tu palabra, conozco tu presencia. Y sentía un dolor acá en mi corazón y con nuestras actitudes nos contristamos al Espíritu Santo, ¿no? Y me temblaba todo el pueblo y dije, Señor, perdóname, Señor. Perdona porque conozco tu presencia. Conozco tu mover cuando hay algo que te agrada a mí, cuando algo no te agrada a mí. Y me di cuenta que no tenía esto, no tenía los frutos del Espíritu. Que no tenía amor, que bastó un problema para no tener la paciencia. No estuve templado, no tuve la fe de creer. Y fue re terrible para mi vida, porque fui a casa, como le dije, me puse a hablar con Dios y estaba mal, y me vino esta palabra, y empecé a leerla, y me vino palabras y palabras, y dije, Señor, ayúdame a tener los frutos del Espíritu. Ayúdame a caminar como tú quieres, a andar en el Espíritu. Y le dije, Señor, ¿qué es andar en el Espíritu? Hablábamos con Sergio anoche que uno piensa a veces que andar en santidad, no es eso. Andar en el Espíritu es andar con todos los frutos en la calle. Para que cuando vengan las circunstancias vos estás preparado que con el amor, con la paz, con la paciencia, con la fe, con la templanza. Cada circunstancia va a poner a prueba si somos ese árbol que decimos ser. Y leí la obra de la carne. Y también leí en 2 de Timoteo 3 que dice el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Entonces empecé a leer, ¿cuál tengo yo? ¿Cuál tengo? Tengo este, tengo el otro. Dije, no. Qué bueno es meditar en su palabra, ¿no? Yo siempre digo, no solo leyendo lo que nos conviene, sino lo que nos hace bien, los que nos confronta cara a cara, decir, hey, tienes que arrepentirte, tienes que volver, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a lo íntimo con el Señor, ¿no? Y bueno, esta palabra me había dejado pensando. Y en el libro de Mateo también 7:21 habla que el árbol se conoce por el fruto. Amén.
y te van a conocer si realmente sos o no sos vos, o quién decís ser, ¿no? Yo siempre lo hago eso, el primero para mí, ¿no? Siempre. Y pensaba en toda esta palabra. A ver. 7:21. Decía Mateo 7:20, dice, así que por su fruto los conoceréis. Justo lo que estaba hablando el hermano, justo lo que dijo el pastor. Digo, gracias Señor, esto es lo que tengo que hablar de parte tuya. Pues hoy tiene que ser un buen árbol, tiene que marcar la diferencia en nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, ¿no? Y decía, así que por tu fruto te van a conocer, por mi fruto me van a conocer. Y es re tremendo que yo decía, Señor, le explicaba a otra persona, estamos en un día de semana, casi 3 días, 3 cultos tenemos. ¿Y qué aprendimos de eso? Nada a veces, porque lo dejas pasar. Pero qué tremendo cuando Dios te tiene que confrontar y te dice que así no, que no me agradas, que no eres de mi agrado. Que debes cambiar, que debes tener fruto. No sea cosa que Él venga y te quedes. Porque hablamos de santidad y santidad no vivimos. Como decía el pastor, nos metimos nosotros mismos, a veces nos metimos. Primeramente debemos escudriñar nosotros cómo estamos delante de Él. Y bueno, y es tremendo la historia que le dije, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar. Que pueda tener los frutos del Espíritu, que pueda volver al principio, donde todo sucedió, donde me enamoré del Señor, donde estaba loco por seguirlo, que no me importaba nada, ¿no? Y solo quiero agradarle a Dios y que hoy usted pueda dar buenos frutos, que pueda caminar en el Espíritu. Recuerda que caminar en el Espíritu es tener los frutos del Señor, ¿no? También había otra palabra que está en Mateo que dice, me venía a mi mente, ¿cuántos dicen Señor, Señor? Muchos dicen Señor, Señor, pero el Señor no va a decir no te conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, yo hice milagro en tu nombre, Señor. Yo hice sanidades, hablé en lengua, profeticé y montones de cosas. El hombre que estaba abajo decía Señor, Señor, conocía al Señor, pero el que estaba arriba no lo conocía, no te conozco, porque no tenía fruto. Sabemos que los dones son irrevocables. Lo que Dios te da, Dios no te lo saca. Pero no tenía fruto el hombre, no tenía amor, no tenía paciencia, no tenía benignidad, no tenía nada. Era símbolo que retiñe y estaba vacío, tenía solamente conocimiento. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero estamos vacíos. Por eso me gocé también cuando el hermano dijo que pudo perdonar. Cuando logró perdonar se empezó a llenar, estaba vacío. Los muertos no pueden perdonar porque muertos están. Pero cuando recobró la vida en Cristo pudo perdonar. Dice que Dios dice que si uno no perdona, Él no te puede perdonar. Si Dios no te perdona, que Dios te ayude, que Dios nos ayude, ¿no? Y bueno, me gocé porque me pude volver a Él y decirle, Señor, aquí hasta mi vida, haz lo que tú quieras hacer. Y es tremendo cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce. Cuando reconocemos, Señor, sí, así está mi vida es un desastre. Yo le hablo al Señor como mi amigo, Él me expresa y dice, Señor, perdóname porque mi vida es un desastre. Mi vida es una porquería delante de Él. Y no soy lo que digo ser. Entonces le dije, Señor, ayúdame, quiero tener los frutos tuyos. Quiero volver al principio, Señor. No quiero andar juzgando a la persona y diciendo, porque voy y uno tiene que aprender a mirarse, a arrepentirse. Recuerda que el que tiene los frutos del Espíritu va a andar como Dios quiere, está lleno de su presencia, ¿no? Amén, Señor. Así que en este día, en esta tarde pueda meditar, ¿no, Señor? ¿Estás haciendo un buen fruto? ¿Estás haciendo un buen árbol, ese árbol deseable? ¿O estás haciendo un árbol que no tiene fruto, que no pasa nada? Anda como quiere, un rebelde, un desobediente. Pero bueno, que decir que la gracia está y que Dios siempre está para perdonar cuando confesamos nuestros pecados. Entonces yo le dije, Amén. Señor, está mi vida así, no tengo esto. Y encima, ¿sabes que a veces Dios pone a nuestras esposas para pincharte? ¿Puedo decir algo? Sí, Señor.
mi esposa me dijo, ahora te veo cambiar al 100%. Yo le había perdonado de palabras, pero en mi casa no entraba. Al permitirle que entre en mi casa, me despojé de todo eso malo que tenía. Yo lo reconozco. Una mochila. Claro. Y también Proverbio 4, 23. 23. En el corazón. Amén. Gloria. ¿Qué pasa? También le agarré el brazo así, estamos sentados, yo estaba en la cabecera, porque siempre se levanta, va bien, y yo me sentaba en la cabecera, estate ahí, parece no tener la nariz, Amén, sí, Señor. y estaba así, yo estaba al lado de ella, y le agarré el brazo así. La verdad, delante de la presencia de Dios le dije, le di la cara, Amén, sí, me Señor. mira, porque me da la gracia. Gloria a Dios. Yo tengo una nena especial. Amén. Le digo, por lo que haces por Agustina, Gloria a por lo que Dios. haces por mí. Jamás te di clase con todo lo que haces. Amén. Sí, Porque Señor. no solamente lo haces por Agustina, por mí, sino que lo haces por tus hijos. Tengo hijos que se han separado. Y hay que examinarse, ¿no? Y hay que... Dios tiene el poder, Dios lo va a hacer. Pero hay que humillarse y reconocer. Quiero leer también esto. También dice el libro de Romanos, lo leo yo nomás. También dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en nosotros. Los que no andan conforme a, ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Es una advertencia de parte de Dios. Si andamos en la carne, nos va a ir mal. La carne es muerte. La carne es pecado. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. La oración, el ayuno, la palabra, la consagración. Dice, condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, dice, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que bueno, esa es la historia que le pedí perdón al Señor, examiné mi vida y le dije, esto debo cambiar, debo empezar a caminar como a Dios le agrada, debo tener los frutos del Espíritu, debo andar en el Espíritu y ya no saciar la carne, los deseos, la satisfacción en la carne. Quizá uno no anda fornicando, quizá uno no anda haciendo unas cosas, pero también hay cosas que hay que sacar, pequeñas zorras que están en nosotros que hacen perder la viña, ¿no? Así que en esta tarde puedas meditar en esta palabra. Quizás no es una prédica grandiosa y que uno espera y Dios te va a llevar a... No, Dios primeramente tiene que dar la cuenta con nosotros, ¿no? Entonces esa es nuestra vida. Tenemos que andar en el Espíritu y no saciar lo de la carne. Aprender a perdonar. El amor es todo completo. Perdonar, reconocer. Y si aunque el otro te haga algo, uno tiene que decir, acá estoy, aunque no haya hecho nada. Porque así lo hizo Jesús, ¿no? Que en esta noche Dios te pueda bendecir, que aprendas a caminar en el Espíritu, que sea obediente. Cuando uno camina en el Espíritu es obediente. No anda en desobediencia, no hace lo que quiere, sino que hace lo que Dios quiere. A veces decimos, Señor, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entiende esa palabra, porque después hacemos la que nosotros queremos. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no hago la que quiero, porque Cristo vive en mí. Los rebeldes no, hacen lo que quieren, ¿no? Así que bueno, tómese de esta palabra, medítela, piénsela, vuelva a leerla, meditarla, escudriñarla, y yo sé que Dios le va a hablar. Así como Dios me habló, me hizo entender que no era la manera, que necesito caminar en el Espíritu, que necesito tener fruto, que la gente tiene que ver el cambio. Como decía usted, ella vio el cambio. Usted es re tonto decir, no, yo cambié, Dios me cambió. No, es mentira. Te mientes a sí mismo. El que va a dar testimonio
es el de afuera, porque somos carta leída, ya te conoce, sabe tus mañas, sabe tus cosas. El mundo sabe cómo yo era antes, que era un desastre, mi vida era un desastre, andaba hacia lo que quería y andaba así perdido en el mundo hasta que Cristo vino, me dio una oportunidad, pude conocerlo, conocí su amor, conocí su palabra, conocí su Espíritu Santo, he tenido un montón de revelaciones y cosas. También hablaban de la psicología, hablaba la hermana. El Espíritu Santo un día me dijo, yo hablaba con una psicóloga o parapsicóloga, algo de eso, y escucho la voz del Señor que me dice, reprende espíritu de parapsicología. Y en ese instante en la mente lo reprendí y el Señor se fue. Así que Dios nos revela todas las cosas, ¿no? Que en este momento Dios te traiga luz a tu vida, que puedas caminar en obediencia, que puedas caminar en el Espíritu y meditar qué fruto me falta, o en qué estoy caminando en la carne, la obra de la carne. Recordemos que el árbol se conoce por el fruto. La gente te va a decir, ese no es cristiano, ese es cretino. Ese dice aleluya, aleluya y cada cual hace la suya. Así que bueno, mediten esta palabra. Me gozo porque el Señor pudo llenar mi corazón, me pude arrepentir y me trajo vida y me trajo paz. Pude sentir contentamiento, pero tuve que arreglar mis cuentas con el Señor. Y me di cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, que me iba a perder, que mucho tiempo todo el día en la iglesia, pero mi vida era un desastre a veces. Hasta que Dios te tiene que pinchar para ver quién eres tú. Pues a veces le echamos, decir, no, por el diablo, no, a veces Dios mismo te tiene que probar. Tiene que ver si eres un buen árbol, si eres el que dices ser. Porque delante de los demás todos somos, pero delante de Dios, como decía el pastor, Dios nos saca a la luz quiénes somos nosotros, si somos unos hijos de desobediencia o unos hijos de bendición. Que Dios nos ayuda a ser obedientes a su palabra, a ser obedientes a los pastores, a buscar más de su presencia y siempre a reconocer, decir, bueno, debo cambiar. Yo quiero ser un buen árbol, para que cuando venga el Señor, este es mi hijo amado, venga. Pero cuando diga, no, este es un hacedor de mal, es un desobediente, hace lo que quiere, lo que te le da la gana y no tiene fruto. Porque es fácil condenar y juzgar, pero cuando te toque, dice, por la misma vara que mide uno, va a ser medido. Pero bueno, la historia es examinarse. Señor, ¿estoy siendo un buen árbol? Si no, pregúntele. Saqué un día, le pregunté al Señor, hace muchos años atrás, cuando empecé a caminar en los caminos del Señor y tuve así la experiencia con el Espíritu Santo, y le dije, pastor, le digo, ¿qué tengo que hacer? Pues empecé a ir con gorra, tenía arito, los tatuajes, bueno, ya no me los puedo sacar, y me empecé a enamorar del Señor, ¿no? Veía que todos saltaban, que hablaban en lengua, que danzaban, que se echaban fuera demonios. Y yo iba todo de llorar, pero cuando Dios me empezó a conquistar, Dios me empezó a seducir a través de su palabra, empecé a sentirme que yo no quería estar así, sentía como vergüenza. El Espíritu Santo es quien te convence del pecado. Y te va a convencer de quién eres tú, para que camines bien, porque no quiere que nadie se pierda. Por eso te está hablando, quizás decir, no, reconoce que quizás, examínate y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Estoy caminando como Dios quiere? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cuál es mi léxico? ¿Cómo estoy hablando? ¿Soy un fruto o hablo como los mundanos? ¿Cómo me expreso? Cuando vino el Señor a mi vida cambió todo, y cambió mi manera de vestir, cambió mi manera de hablar, Él me enseñó a hablar. Por eso digo que cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, me acuerdo que me juntaba con los amigos, yo de acá nomás, era de la 28, si alguno lo conoce a Nicolás, el de los perros, lo tiene que conocer. Sí. Bueno, era el hermano de mi abuela. Y bueno, y hablaba como los pibes del mundo, hablaba con esas maneras así, una manera vulgar. La gente del mundo, la gente secular o la gente impía, como se dice, es normal, pero cuando vos venís a Cristo, Dios te hace nueva criatura. Y cuando te hace nueva criatura, somos un árbol nuevo. Y tenemos que empezar a dar fruto. Así que bueno, el Señor empezó a cambiar mi manera de hablar. Y quiero contar esto también porque me acuerdo que cuando, como le dije, me empezó a enamorar de su presencia, le dije que iba de short, entonces, y bueno, le dije al pastor, yo quiero eso que tienen ellos, yo quiero. Bueno, me dijo, vaya a su habitación, invita al Espíritu Santo, que no sabía nada, no sabía qué era, no sabía nada, y empecé a repetir
todo el momento que iba a la oración, no me daba cuenta, pero me iba en oración y empecé a traer el Espíritu sin saberlo, y Dios se me revela mi vida. Y empecé a tener experiencia con el Espíritu Santo, corriente y sueño y unas cosas que no entendía, ¿no? Era como un niño espiritual, ¿no? Y bueno, y en mi corazón dije, Señor, y miraba a la gente así como estaba vestido, porque como el pastor así o tan vestido, dije, Señor, yo como que me daba vergüenza, ¿no? Realmente a mí nadie me dijo, vos vestite así, ponete corbata, no. A mí fue el Espíritu Santo que me habló, me trajo la convicción. Y yo dije, yo quiero, Señor, así, pero no tengo, ¿cómo Dios le va a sacar esa ropa? Pero Dios es bueno, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe cuando queremos cambiar, cuando queremos agradarle a Dios, no al hombre, cuando queremos agradarle a Él. Y en ese interín yo había orado y bueno, y había unos hermanos que venían de ahí de Quilmes, que era una gente que estaba bien económicamente, y golpearon mi casa. Me acuerdo, yo vivía a 3 casas de la iglesia, mira, gente, no podía faltar, ahí no a la iglesia. Y me acuerdo que me llamaron y dice, hermano Raúl, hola, le digo, ¿cómo anda, hermano? Tengo esto para usted. Y me acuerdo que sacaban bolsa y bolsa y bolsa, me dieron, pero de ropa. Y le dije, gracias, digo, porque tú conoces todas las cosas. Como él cambia nuestro lamento, como Él cambia nuestras vidas, ¿no? Como Él quiere que estemos bien, que agrademos a Él, no en la ropa, pero cuando uno recuerda que siempre cuando uno va a una fiesta va bien vestido, o va como quiere. Y a la iglesia a veces vamos como, disculpe mi barba. Bueno, esa es la historia que Dios me habló, que necesito cambiar, necesito moverme en el Espíritu. Él va a venir para un pueblo que sin mancha, sin arruga. Entonces hay mucho por qué trabajar, hay mucho por qué cambiar. Que Dios nos ayude. Espero que esta palabra le sea de bendición. Por eso le digo, quizás no es una palabra o algo wow que le huele la cabeza, pero Dios nos habla de lo íntimo. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Estás dando fruto o sos un árbol estéril? Recuerda que el árbol estéril no vaya al cielo. Va a que esté lleno de su presencia, que camine como a Dios le agrada, que sea sujeto, que no haga lo que quiera, que no hable locuras, que hable la verdad, no hable cosas que no... Hable la verdad. Por eso digo, lo que he vivido lo hablo, lo que no he vivido no lo hablo. No quiero venderle chaucha a la gente, le hablo la verdad. Si a la gente le gusta bien y si no también. Yo debo agradar a Dios. Dios le bendiga con esta palabra. Como le dije, vuelvo a decirlo, espero que lo haya entendido. Medite cómo está caminando. Dios habló del tesoro, habló de los frutos. Ahora tenemos la palabra, como dijo la hermana, para escudriñarla. Este es el libro, esta es nuestra guía. A ver cómo estamos. Bueno, a ver, ¿cuál me conviene a mí? Esta, no. Lo que Dios te dé, si Dios te dice que tenés que arreglar el motor, arregla el motor. Y cambie delante de Dios, hay que cambiar sí o sí, porque Dios no tranza. Yo sabía algo que me recuerda que Dios no tranza con nadie. Dios no tranza con nadie. La palabra no va a transar con nadie. Se va a cumplir, quiera o no quiera, se va a cumplir a rajatabla. Que Dios nos ayude para poder estar en su presencia bien, para caminar. Y si hay alguna falta, algo, pídele perdón al Señor, como dice usted, hermano. Señor, ayúdame a estar bien delante de tu presencia, ayúdame a caminar, a hablar bien, a hacer testimonio, para que el vecino pueda venir, para que mis actitudes, mis acciones puedan marcar la diferencia. Por eso yo me mando cada una de convoy, pero por eso le digo gracias al Señor que pusiste una idónea. Así como fue un desastre en el Edén, pero ahora tengo una que me ayuda, que es como que me hinca, Raúl, y me insta a cambiar, porque yo siempre digo que el que conoce más de la palabra soy yo. Yo conocí el 18, ahora el 28 cumplo 45, tengo 20 y pico años de evangelio, mi esposa tiene 8 años de evangelio. Quizá no sabe mucho la palabra, pero sabe mucho de honestidad, y es muy sencilla, y le gusta la verdad. Y cuando me mandan una de convoy, parece que tiene una de ¡hey! Y me hace aclarar, porque a veces uno espera que Dios, Señor, háblame, y te está hablando la de al lado, te está corrigiendo. Y me gozo porque Dios le hace ver que usted ha cambiado, que va cambiando, y eso a Dios le agrada. Tiene que gozar, tiene que llorar y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso es Dios. El diablo no te va a hacer eso. El diablo dice, son fracasados, no sirve para nada, pero tenés la de al lado, no sé si estás junto, ¿no? Pero dice, hey, me gozo. Así me pasa a mí, me sigue pasando cuando hago cosas que a Dios le agradan. Dice, wow, gracias, Señor.
y me habla la gente en el camino, cuando voy a cortar pasto y hago mis trabajos, la gente me dice, wow, Raúl, qué bien que hablas, me dice. Me gozo, ¿sabes qué? También quiero recordar algo hace un tiempo atrás, 2 años atrás, fui a cortar el pasto a una clienta que era mi vecina, que me conoce desde chiquitito, conoce mi andar, conoce cuando andaba en las cosas del mundo. Y tuvimos una charla, corté el pasto y tuvimos una charla y me dijo algo que me levantó porque yo estaba un poco triste. Y a veces uno piensa que no ha cambiado, pero Dios va a sacar a luz, eso va a salir a luz lo que somos. Entonces me dice, y el Señor ya grande, me dice, Raúl, me dice, me gusta cómo hablas, me dice. Me gusta tu léxico. Yo no sabía que era léxico, ahora entiendo la manera de hablar. Dice, hablas con propiedad. ¿Cómo te refieres? ¿Cómo hablas? Y digo, gracias, Señor, porque ese es Dios, porque Él me enseña a hablar con sazón, ¿no? De toda palabra ociosa el hombre va a tener que rendir cuenta. De todo lo que hablamos, estando en vano, vamos a tener que rendir cuenta. Pero qué lindo cuando alguien dice, Raúl, qué bien, me encanta cómo hablar. Y eso es sal, eso es luz. Y la gente va a querer comer de eso, de ese fruto. Pero si da frutos mal, ¿quién va a querer comer frutos mal? ¿A quién le gusta una mandarina verde? ¿Quién se come una mandarina verde? Nadie. Bueno, ahí es valiente. Pero cuando todos queremos comer una fruta madura, y decir, qué rica está la fruta. Bueno, así tenemos que ser, no sé, que el mundo vea que somos diferentes, que somos árboles con fruto, para que ellos vengan a mí. Dios te bendiga y bueno, que sea de bendición esta palabra. Te doy gracias, pastor. Amén.